Mi nombre es Juan Diego Díaz Acero y el día de hoy vamos a hablar acerca del mapa de conflicto entre el grupo de Hamas e Israel. Para empezar, es necesario que tengan en cuenta los tipos de actores en donde encontramos al protagonista, opositores, los aliados, los mediadores y los destinatarios. Entonces, partiendo del protagonista, quien es Hamas, el cual es una organización política y paramilitar que controla la franja de Gaza, es opositor, o bueno, cuyo opositor más grande es Israel, quien es un estado judío que ocupa la mayor parte de la tierra histórica de Palestina. Por otro lado, también encontramos aliados como la Autoridad Palestina o AP, el cual es un gobierno reconocido internacionalmente que controla Cisjordania, seguido de Fatah, el cual es un partido político palestino que lidera la Autoridad Palestina. Y por otro lado de la moneda, pero también siendo aliados de Hamas, se encuentran los grupos armados palestinos, los cuales se caracterizan por ser ejércitos del Islam, entre los cuales se encuentra la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa. Por otro lado, encontramos países como Egipto, quien es un mediador del conflicto y controla la frontera de Gaza. Seguido de este, encontramos a Sudáfrica, quien también es un mediador del conflicto, pues ha acusado en varias ocasiones a Israel frente a la Organización de Naciones Unidas. Seguido, por otro lado, encontramos a otro opositor, el cual es Estados Unidos, siendo este el principal aliado de Israel y proveedor de ayuda militar para este mismo. Por otro lado, también encontramos otro mediador, el cual es la ONU, pues básicamente está condenado a la violencia y ha apoyado la solución en los dos estados. Seguido de este encontramos a la Liga Árabe, el cual básicamente apoya la causa palestina y condena la ocupación de Israel. Por otro lado, también encontramos a Siria, el cual es básicamente un país vecino que apoya a Hamas. Por otro lado, encontramos a otra cara de la moneda grande, el cual es Rusia, quien es considerado como un mediador, pues apoya a Hamas y ha sido parte de los esfuerzos de paz en la zona. Seguido de este y el último aliado del cual dispone Hamas es Irán, pues este brinda apoyo político, financiero y militar a Hamas. Listo, entonces, bueno, por otro lado también es importante tener en cuenta que en cuanto a destinatario de nuestro protagonista es la sociedad civil palestina pro Hamas, pues esta es la población a la cual quiere llegar los actos de este grupo paramilitar. También es importante tener en cuenta que la sociedad palestina civil en contra de Hamas es considerada como un opositor, pues ellos repudian los actos de este grupo y también a veces se ven afectados por los mismos. Y también es importante tener en cuenta la presencia de la sociedad civil israelí. ¿Listo? Entonces, ahora, si se están preguntando en cuanto a las relaciones del poder, ¿por qué se están enfrentando estos diferentes actores? Esto se debe a los intereses que posee cada uno. Partiendo del protagonista, Hamas básicamente es un Estado islámico en Palestina que lidera cuyo objetivo es liberar el territorio de la ocupación israelí y proteger los derechos palestinos. En cuanto a Israel, sus intereses son la seguridad y soberanía en su Estado, proteger a los ciudadanos y garantizar la integridad territorial, por lo que sus intereses claramente están en contra. En cuanto a la autoridad palestina, sus intereses son básicamente crear un Estado palestino independiente, la reunificación nacional y básicamente proteger los derechos de los palestinos. Por parte de Fatah es la independencia de Palestina y también proteger los derechos de los palestinos, pues últimamente se han visto gravemente afectados por actos de Israel. En cuanto a los grupos armados palestinos, buscan resistir la ocupación israelí y proteger los derechos de los ciudadanos palestinos. Por parte de Egipto, ellos básicamente buscan estabilidad regional, paz en el Medio Oriente y proteger los intereses nacionales. Por otro lado, también es importante tener en cuenta los intereses de Siria frente al asunto, que básicamente es recuperar el control en territorios ocupados israelíes. Seguido de esto encontramos los intereses de Estados Unidos, un opositor que tiene un gran papel en el conflicto, que es básicamente quien busca paz en Medio Oriente, apoyar a Israel y pues básicamente proteger sus intereses nacionales, los cuales están pues básicamente en que Israel tenga una estabilidad. Por otro lado,
La ONU tiene tres objetivos: promover la paz, proteger los derechos humanos y el desarrollo sostenible en la región, aunque cabe aclarar que estos han tenido poca presencia en cuanto a la solución del conflicto. Por otro lado, es importante tener en cuenta a la Liga Árabe, cuyos intereses son los intereses nacionales, apoyar la causa palestina y la cooperación entre estados árabes, pues este también repudia la ocupación de Israel. En cuanto a Rusia, los intereses de este país es básicamente intereses nacionales y estabilidad regional. Por eso su papel no ha sido tan importante dentro del conflicto. En cuanto a Irán, es importante tener en cuenta que este busca influencia en la región, proteger intereses chiitas y apoyar a los grupos armados palestinos. De hecho, es uno de los aliados cuya presencia ha sido más notoria de todos los demás. Cabe destacar que Irán tiene conflictos o ciertas problemáticas con Israel, pues han tenido diferentes enfrentamientos en diversas ocasiones, no simplemente armados. Y ahora, en cuanto a las relaciones del poder, como pueden ver, la confrontación está guiada por una línea recta morada, la cooperación una intermitente verde y la indiferencia por una X como naranja. Entonces, como pueden ver acá, junto a Hamas se encuentran todos sus aliados, quienes están unidos a estos por una relación de poder de cooperación, como pueden ver. Entonces, ¿por qué su destinatario está con una relación del poder de cooperación? Esto se debe a que Hamas busca llegar a este tipo de personas, a la sociedad civil pro Hamas, o sea, el tipo de personas que quiere una Palestina como independiente, con un gobierno propio y una toma de decisiones propia fuera de las de Israel. Pues cabe destacar que bajo los últimos acuerdos que tuvieron estos dos, tanto Israel como la autoridad palestina, Israel les permitió tener un gobierno propio, mas no les permite la toma de decisiones frente a lo que afecte en su territorio. Entonces, en cuanto a Sudáfrica y Rusia, ellos básicamente tienen una relación de indiferencia, pues opinan, mas no han tomado cartas en el asunto importantes. En cuanto a Egipto, este sí ha tenido cartas en el asunto, no tan importantes, pero pues sí se ha tenido más notoriedad. En cuanto a la Organización de Naciones Unidas o la ONU, cabe destacar que su papel ha sido básicamente pobre, pues tiene una relación del poder de cooperación, pero pues no han tenido acciones como importantes dentro del conflicto, más que todo han estado presentes y no al mismo tiempo. Ahora, quiero recalcar las relaciones del poder entre los opositores. ¿Por qué? Porque es importante tener en cuenta que claramente Israel apoya a su sociedad civil, apoya a su sociedad civil y a Estados Unidos y viceversa. Pero cabe destacar que dentro de un opositor a Hamas se encuentra la sociedad civil en contra de Hamas. Pues este opositor se encuentra aislado de los demás. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es indiferente a este grupo, tanto como la sociedad israelí y también Israel, pues ellos están en contra de Hamas, pero aún así se ven afectados por las acciones que toman estos actores, porque Israel ataca y ellos se ven afectados, y Hamas ataca y ellos también se ven afectados. ¿Listo? Este fue todo el contexto del mapa de conflicto del grupo entre Hamas e Israel. Gracias, hasta luego. Por otro lado, encontramos las zonas en donde se han enfrentado, las cuales son la Franja de Gaza, Jerusalén del Este, el campo de refugiados de Jabalí, Rafah y Sderot.